Joel. Introducción. El autor y la fecha. Además del hecho de que era el hijo de Petuel, 1:1, no sabemos nada sobre la persona del profeta Joel. Su nombre significa Jehová es Dios. Su libro habla fuertemente y con frecuencia sobre el día de Jehová. Este día es proclamado en el tiempo de Joel por medio de una plaga de langostas y por una terrible sequía, descrita en los capítulos 1 y 2. Joel no menciona para nada a Israel, el reino del norte. En su breve profecía él se refiere a Judá, Jerusalén, el monte Sión, y el templo. Evidentemente Joel hizo su trabajo profético en Judá, el reino del sur, tal vez en Jerusalén. Este profeta no nos dice el nombre del rey de su país y tampoco la fecha de su libro. Oseas y Amós, cuyos libros vinieron antes y después de la profecía de Joel, en la secuencia usual de los profetas menores, llevaron a cabo su ministerio durante el gobierno del rey Jeroboam II, 793-753 AC. Ya que comúnmente el libro de Joel se coloca entre ellos, podemos suponer que él profetizó en Judá más o menos durante la misma época que Oseas y Amós funcionaban en Israel. Joel habla de los sacerdotes, 1:9, 13, y de los ancianos, 1:2, 14, como líderes de la tierra, pero no dice nada sobre un rey. El sacerdote Joiada tomó el liderazgo al poner en el trono a Joás, el infante rey de Judá. Algunos dicen que tal vez Joel llevó a cabo su ministerio durante este periodo de liderato sacerdotal, mientras que el rey Joás tenía todavía un rol menor, 2 Reverendo 11, 4:21. Si este es el caso, Joel profetizó aún antes que Oseas y que Amós. Los eruditos que sitúan a Joel mucho tiempo después interpretan el silencio del profeta sobre un rey de una manera diferente. Joel tampoco menciona a Asiria ni a Babilonia, enemigos de Judá durante mucho tiempo de su historia. Tal vez escribió él durante el período persa, algún tiempo después del regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia, cuando Asiria y Babilonia ya habían desaparecido del escenario político. Cuando los exiliados regresaron durante el gobierno del príncipe Zorobabel en el año 538 AC con Esdras, aproximadamente 80 años después, ningún rey judío subió al trono. Los ancianos y los sacerdotes habrían dirigido los asuntos de la ciudad y del templo estando bajo la administración de un gobierno persa. Si Joel data de este periodo posterior, ¿por qué pondrían su libro entre las profecías de Oseas y de Amós? La ubicación de Joel entre los profetas menores podría ser temática, y no cronológica. Tanto Joel como Amós proclaman el día de Jehová, véase JL 2:1, 2, AM 5, 18-20. La primera parte de Joel 3:16 es la misma que la primera parte de Amós 1:2, y el principio de Joel 3:18 es igual al final de Amós 9:13. Los escribas que dispusieron los libros en orden podrían haber puesto el libro corto y sin fecha de Joel, antes del libro de Amós, que había sido escrito en una fecha anterior y que es más largo, ya que los dos profetas compartieron algunos temas comunes. De esta manera las conjeturas de los eruditos sobre la fecha del libro de Joel abarcan una extensión de 400 años, desde antes del año 800 hasta después del 400 AC. La mayor parte de las razones que ellos dan para las varias fechas son argumentos del silencio. Simplemente no podemos estar seguros de la fecha, por lo tanto, parece mejor aplicar y explicar el mensaje de Joel sin referencia a un periodo particular de la historia del Antiguo Testamento. Las palabras que Jehová le inspiró a escribir al profeta tienen algo que decir no solamente a los judíos de su tiempo, sino a cada época de la Iglesia. La profecía del Antiguo Testamento también les habla a los cristianos del Nuevo Testamento. Cuando Pedro les predicó sobre Cristo a los judíos reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés, anunció que Dios estaba cumpliendo lo dicho por medio del profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. HCH 2:17, 21, citando JL 2, 28-32. Este mensaje del Evangelio es eterno. La plaga de langostas. Un rasgo importante del libro de Joel es una plaga de langostas, los insectos que todavía amenazan periódicamente los cultivos en grandes áreas de Asia y de África. La langosta hembra del desierto pone sus huevos bajo la arena en vainas que contienen más o menos 100. Puede haber hasta 1100 de tales vainas con huevos por cada metro cuadrado. Cuando los insectos nacen, usualmente después de las lluvias, cubren la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, Ex 10:5. Los insectos continuarán naciendo por varios días, llegando a un número de 100.000 por metro cuadrado en un momento determinado.
Los recién nacidos, cada uno de más de 1 centímetro de largo, inmediatamente entran en acción, buscando plantas verdes para comer. Sobre un periodo que varía de semanas a meses, las langostas cambian de piel 5 veces, gradualmente les crecen las alas hasta que maduran y se convierten en saltamontes voladores de piel dura de más o menos 8 centímetros de largo y de 10 centímetros de envergadura. Si solamente nacen pocos en el mismo lugar, permanecerán solitarios y serán de color verduzco. Otros de color amarillo o marrón y negro, nacen y se mueven en enjambres. En todas sus fases las langostas comen todo tipo de plantas, no solamente las hojas, sino también las ramas tiernas y la corteza. El potencial destructivo es aterrador. Un langosta que pesa 3.5 gramos comerá cada día una cantidad equivalente a su propio peso. Un enjambre puede contener 1 billón de insectos y 100 enjambres pueden estar en movimiento durante una plaga. Son viajeras prodigiosas. Un enjambre puede cubrir más de 300 kilómetros por día mientras se mueven 3.000 kilómetros asterisco. Un observador describió un enjambre de langostas en un campo de mijo en Sudán, África, a fines de la década de 1960. Un indicio de color gris se desliza por la arena, vago como si fuera un poco de humo. Después, al observar, se juntó formando una espiral delgada y comenzó a rebosarse sobre las laderas de las dunas. La espiral cobró vida y se extendió en el viento hasta que se convirtió en una nube de langostas de 5 kilómetros de ancho y que comenzó a avanzar directamente hacia nosotros. Las langostas del tamaño del dedo índice que volaban rebotaron sobre mi cara, se enredaron en mi pelo y se agarraron de mi camisa con patitas que enganchaban y jalaban. En todo nuestro alrededor las langostas luchaban buscando espacio sobre las plantas, empujaban, pateaban y se empujaban unas a otras haciendo furiosas señales con sus antenas. Destrozaban los brotes de arriba, jalaban las hojas. Masticaban los tallos con tal frenesí que podíamos oír el tenue sonido de miles de mandíbulas pequeñas moliendo y masticando, como si alguien estuviera pelando una zanahoria. En 1958 Etiopía sola perdió 167.000 toneladas de grano, suficientes para alimentar a más de 1 millón de su pueblo durante un año. Langosta de plaga. La ocasión para el libro de Joel fue una terrible plaga de langostas del desierto y después una sequía que devastó la tierra de Judá. Bosquejo del libro de Joel. Y el profeta llama a su pueblo al duelo y al arrepentimiento en vista del juicio de Jehová. 1:17. A. Los llama al duelo y al arrepentimiento debido a la plaga de langostas y a la sequía. 1:20. B. El anuncio del juicio venidero de Jehová, presagiado por la plaga de langostas. 2:17. 2. Jehová promete que va a evitar el juicio y otorgar bendición. 2:18-3:21. A. El fin de la destrucción causada por las langostas. 2:18-27. B. El derramamiento del Espíritu. 2:28-32. C. La condenación de los enemigos de Israel. 3:1-16a. D. Bendición eterna para Sión, donde mora Jehová. 3:16b-21. Un llamado al duelo y al arrepentimiento en vista del juicio venidero. Joel 1:1-2:17. Un llamado a ser testigos de la plaga de langostas. 1:1-4. 1:1-4. Usualmente los profetas indican al principio de sus libros el tiempo en el que están profetizando, porque Dios les da su revelación dentro de la historia. Algunos libros, como el de Nahum o el de Malaquías, nos permiten inferir la fecha por su contenido. Joel no nos da esos indicios, solo nos dice que es hijo de Petuel, un nombre que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia, y que sus palabras son la palabra de Jehová. Sin duda nuestro Dios tiene sus razones para no darnos más información sobre Joel que el nombre de su padre, y para no describir cómo o cuándo recibió el profeta esta revelación. Necesitamos oír el mensaje de Jehová. La persona del mensajero y, en este caso, hasta el tiempo en el que recibió el mensaje de Dios no nos conciernen. En este capítulo de su libro Joel se dirige primero a los ancianos, v2, luego llama a los borrachos a despertarse y a llorar, v5, al pueblo en general a lamentarse, v8, a los agricultores a avergonzarse o a abatirse, confundíos v11, y a los sacerdotes a vestirse de arpillera, es decir, el hábito de penitencia, sacos v13. Llama a toda la comunidad del pueblo de Dios a unirse en un lamento. Los ancianos no solamente sirven como jueces del pueblo y administradores locales de la tierra,
sino que también preservan los recuerdos de la historia de la nación. Las langostas deben haber sido una plaga bastante común para la agricultura en Canaán, y aún así ninguno de los ancianos puede recordar, y ninguno ni siquiera ha oído de una plaga en la tierra como la del tiempo de Joel. Ningún desastre como este ha ocurrido desde que Jehová echó sobre los egipcios la plaga de langostas justo antes del Éxodo, Ex 10, 13-20. Tampoco habrá una plaga como esta en los días de los hijos, nietos, o bisnietos, de la generación de Joel. La noticia debe pasarse a las generaciones venideras porque el mensaje de esta plaga también les incumbe. Este desastre necesita ser entendido en vista del día de Jehová, 1:15. Joel usa 4 palabras diferentes para las langostas. La versión Reina Valera traduce oruga, saltón, y revoltón. Sin embargo, en vez de ser 3 insectos diferentes, las 3 palabras describen diferentes aspectos del mismo insecto, la langosta del desierto. Y como las mismas 3 palabras se encuentran en un orden diferente en 2:25, parece improbable que sean términos técnicos para las fases por las que pasa el insecto en su crecimiento. Podríamos traducir con palabras como cortador, trepador, brincador y saltador. La repetición lo que quedó. Se lo comió, enfatiza el número de langostas y la destrucción total que dejaron tras ellas. Hoy en día es difícil imaginar el horror que experimentaba un antiguo agricultor judío cuando un enjambre de langostas descendía para alimentarse de sus campos y sus huertos. Los enjambres vuelan cientos y hasta miles de kilómetros en las ráfagas del viento, y en una época en que no se conocían los insecticidas, había muy poca gente que podía proteger su cosecha. Un enjambre puede hacer su trabajo de una manera tan completa que se afectan las cosechas de más de un año, 2:25. Si las langostas consumen casi totalmente la cosecha de un año, queda muy poca semilla para el año siguiente. Las enredaderas y los árboles frutales a los que se les han sacado las hojas y la corteza tierna, toman algún tiempo para recuperarse. La plaga de langostas significa graneros vacíos y gente hambrienta en Judá y en Jerusalén. A los borrachos se les invoca a llorar, 1:5-7. 1:5-7. Joel está llamando a todo el pueblo a llorar. Habiendo invocado a los ancianos respetables a observar la devastación causada por las langostas, él se vuelve a ellos que menos merecen honor, convoca a los consumidores más notorios del fruto de la vid, los que habitualmente beben en demasía, a que se despierten de su estupor y lloren. No solo les será quitado el exceso, las langostas mastican todo lo verde con la ferocidad con que los leones desgarran a su presa. La destrucción, de las uvas, de las hojas de la vid, de las ramas, y de la corteza tierna, que deja las ramas desnudas, significará que no habrá vino en todo este año. Jehová habla de mi viña, mi higuera, la tierra es realmente suya. Tal vez Joel convoca especialmente a los borrachos a llorar porque ellos representan la tendencia de la gente de vivir solamente para el momento presente. Despreocupadamente disfrutan todo lo que pueden y no se preocupan por el día venidero de Jehová. Todo el pueblo es convocado al duelo, 1:8-10. 1:8-10. Habiendo hecho un llamado a los ancianos y a los borrachos, desde la cima de la escala social hasta lo más bajo, a llorar, Joel ahora se dirige a todo el pueblo. En otras partes de las escrituras a los israelitas se les compara con una joven virgen, por ejemplo a M5:2, porque Jehová pinta a su pueblo como su novia. Puede ser que este pensamiento provea el trasfondo. El propósito principal del profeta es presentar una imagen de gran duelo. Las langostas han devastado la tierra, de tal manera que le rompen el corazón a cualquiera que la ame. Por la pérdida de las riquezas de Canaán todos los israelitas llorarán. Su pesar será como el dolor de una joven virgen que está lista para casarse pero que se debe vestir de cilicio en vez de su traje de novia, porque el novio al que ella está prometida le ha sido arrebatado. La falta de las cosechas significará que no habrá ofrendas de granos ni de bebida para el templo de Dios. Según su ley, a las ofrendas de grano en la forma de una harina fina mezclada con aceite e incienso, o el pan horneado sin levadura, o los granos nuevos aplastados y tostados, se les debía echar sal para ser ofrecidos en el altar. En algunos casos se separaba una porción para los sacerdotes, véase Elvi 2, 6, 14-23. La harina fina también servía como la ofrenda que los israelitas, que eran demasiado pobres y no podían llevar 2 palomas, ofrecían por el pecado, Elvi 5, 11-13. La ofrenda de granos, y 1 litro o más de vino como una ofrenda de bebida, debían acompañar todas las ofrendas quemadas, NM 15, 1-12.
Esos sacrificios daban testimonio de que Jehová le estaba dando a la gente de Israel la tierra de Canaán misma, así como también los frutos de la tierra. Pero las langostas no dejarán grano para ofrecer, ni aceitunas para poder hacer aceite y mezclarlo con las ofrendas de harina, no dejarán uvas para poder fabricar vino para las libaciones. Por los versículos 10 y 12, así como también por los versículos 17 a 20, parece ser que una gran sequía sigue a los enjambres de langostas. La sequía es el único factor de la naturaleza que usualmente termina con una plaga de langostas, porque las hembras no pueden depositar sus huevos en arena que esté totalmente seca. Los israelitas y sus sacerdotes son incapaces de mostrarle gratitud y amor a Jehová llevándole las ofrendas ordenadas en su ley. Su comunión con Dios, por medio del culto que le deben rendir en el templo, ha sido interrumpida. Los agricultores son llamados a lamentarse. 1, 11-12. 1, 11-12. Joel llama a los agricultores al lamento. Ellos son las primeras personas en ver y sentir los efectos de la plaga de langostas y de la sequía. La palabra que se traduce como confundíos en realidad significa avergonzaos. Cuando llegue el tiempo de ofrecer las primicias, los agricultores tendrán que aparecer ante Jehová con las manos vacías. Al hablarles a los hombres que trabajan la tierra, el profeta apropiadamente da la lista más completa de las cosechas destruidas por las langostas y por la sequía: trigo, el grano más fino, cebada para hacer pan integral para los pobres, vides y árboles frutales, incluyendo higos, granadas, dátiles y manzanas. Una buena cosecha trae mucho gozo para la gente que trabaja la tierra, los viñedos y los huertos, pero si las langostas y la sequía destruyen las cosechas, el gozo de los agricultores se extinguirá. Los sacerdotes son llamados al lamento. 1, 13-14. 1, 13-14. Ahora Joel les habla con una urgencia especial a los sacerdotes: ceñíos con cilicio. Lamentad. Gemid. Venid, pasad la noche en cilicio. Proclamad ayuno. Convocad a asamblea. Reuníos, ancianos. Clamad a Jehová. Por medio de su culto en el templo el pueblo confesó a Jehová como su Dios, reconoció que él había cumplido con su promesa y les había dado la tierra. Recibieron la promesa de su perdón y gozaron de comunión con él. Ahora, sin los sacrificios ordenados, los sacerdotes no pueden cumplir con sus funciones de acuerdo con la ley de Moisés. Los signos de la comunión de Israel con Jehová ya no existen. Por lo tanto, es apropiado que los sacerdotes se pongan sacos de cilicio, la ropa de los que están de duelo, en vez de la vestimenta blanca de lino que expresa el gozo de adorar al Santo Dios de Israel. En vez de entrar en el templo a las horas del culto para ofrecer los sacrificios del pueblo con salmos de alabanza, los sacerdotes deberán permanecer en el templo día y noche para lamentarse ante Jehová. Y como los sacerdotes representan a todo Israel en el culto, es también apropiado que ellos convoquen a todo el pueblo a que se reúna en el atrio del templo, a que ayune como signo de un arrepentimiento nacional y a que se lamente en una sola voz ante Dios. Jehová puso su templo en Jerusalén para que su pueblo pudiera reunirse allí y orarle en tiempos de necesidad. Después de la dedicación del templo, él le dijo a Salomón: si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 12 7-13, 14. La esencia de la oración del pueblo se nos da en los versículos 15 a 20, que podrían ser encerrados en comillas. El profeta mismo guía la oración, pero él ha llamado a todo el pueblo a que se una a él en su lamento. Con la triste evidencia de la plaga de langostas y de la sequía por todas partes, Joel convoca al pueblo a levantar los ojos y a mirar más allá de la calamidad presente hacia el día de Jehová. El día de Jehová, 1, 15-20. 1, 15-20. Ay de ese día, es la forma en que comienza la oración. Es el gemido de alguien que está experimentando una pérdida terrible. Josué comienza su oración a Jehová con las mismas palabras cuando su pueblo fue derrotado en Ai, Jo 7:7, y Ezequiel lo dice cuando Dios le muestra la destrucción de Jerusalén, Isi 9:8. Las langostas habían destruido el alimento del pueblo y habían hecho imposibles las ofrendas. Los graneros estaban cayendo en la ruina, porque no había cosecha que guardar en ellos. El ganado brama afligido y vaga jadeante buscando agua, porque la sequía que sigue a la plaga de langostas ha secado los riachuelos y las praderas. Hasta las ovejas, que pueden pastar cuando casi no hay nada,
están sufriendo por la falta de pasto y de agua. El fuego y las llamas, versos 19, 20, dan testimonio de la ira de Jehová, ex 19:18, Diti 4:24, mientras ellos también sirven como comparación para el calor abrasador de la sequía que seca las praderas y los cauces de los ríos. Los animales salvajes que vagan por los riachuelos secos jadean en busca del agua de Dios, mientras que su pueblo hambriento y sediento clama en voz alta a él. Las palabras claves de esta parte del libro de Joel están en el versículo 15, ay del día. Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como una devastación de parte del Todopoderoso. El mismo pensamiento se repite en 2:1, 2 y otra vez en 2:11. Al leer por primera vez este libro puede ser que quedemos perplejos. ¿Cuál puede ser la conexión que existe entre la plaga de langostas en el tiempo de Joel y el venidero día de Jehová? Para los clarividentes y creyentes ojos del inspirado profeta, la historia de su propio tiempo es transparente y profética. El día actual es como una ventana que ofrece la vista de otro día por venir, o como la sombra amenazadora de un día futuro más terrible. Joel ve los efectos de las langostas y de la sequía, pero también está mirando a través de esta plaga y más allá de ella al día en que Jehová venga a su pueblo para el juicio. Esto es lo que significa aquí el día de Jehová. En verdad, la plaga de langostas misma y la sequía que sigue, son señales del juicio de Dios. En sus últimas palabras al pueblo de Israel, antes de que entraran a la tierra de Canaán, Moisés les prometió bendiciones si guardaban su pacto de ley con Jehová y maldiciones amenazadoras si lo quebrantaban. Si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Jehová te herirá, de inflamación y de ardor, con sequía, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, Diti 28 horas y 15 minutos, 22-24. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta, Diti 28 horas y 38 minutos, 42. Ahora se está llevando a cabo esta amenaza. Según la propia revelación de Jehová por medio de Moisés, la plaga de langostas y la sequía significan que el pueblo de Israel le ha sido infiel a su Dios. Han roto su pacto con él. Él está enojado con su pueblo y envía la plaga de langostas a causa de su desobediencia y de sus pecados de los que no se han arrepentido. Para escapar de su ira, ellos solo pueden huir a su misericordia. El propósito mismo de la sequía y de las langostas es guiar a Israel al arrepentimiento, a volver a Jehová. Véase el B 26, 40-45, AM 4, 6-9. Esta es la razón por la que Joel ha invocado a toda la gente de la tierra a que se reúna en el templo y a que se lamente ante Jehová. El ganado sediento bramará y los animales salvajes jadearán por el don de Dios del agua sin que nadie los obligue, pero el profeta debe suplicar junto con el pueblo de Israel, al confesar sus pecados y al pedir misericordia a su Hacedor. Si el pueblo no presta atención cuando el profeta los llama al arrepentimiento, entonces el día de Jehová no tardará en venir. Moisés habló de él al concluir las amenazas relacionadas con la desobediencia al pacto. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Diti 28, 64, 65. Este día de Jehová significará el fin de Israel como nación en la tierra prometida. Pero el día de Jehová tal como se describe en el último capítulo del libro de Joel significa un juicio aún más severo. Será un día en que Jehová rugirá desde Sión, y hará oír su voz desde Jerusalén, 3:16, contra sus enemigos. La tormenta del juicio descenderá no solamente sobre los gentiles descreídos fuera de Israel, sino también sobre la impenitente Israel que ha abandonado su pacto. El día de Jehová traerá la destrucción a los pecadores impenitentes, no salvación, como Amós les recordó a los israelitas de Samaria, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, AM 5:18. Si los profetas del Antiguo Testamento generalmente describen el día de Jehová en colores oscuros que indican ira, es porque usualmente trataban con gente impenitente y el impenitente solo puede esperar la ira de Dios cuando Él venga a juzgar. Ese día vendrá como una devastación de parte del Todopoderoso, V15. A los creyentes de Judá, Joel también les presentará el otro lado del cuadro. Jehová será el refugio de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel, 3:16.
En el último versículo de este libro Dios promete perdonar su culpa y morar entre ellos por siempre. 3:21. ¿Qué significa esto para el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, los miembros de la Iglesia cristiana? Nosotros no vivimos bajo los términos del pacto que Jehová hizo con Israel en el Sinaí. En la cruz nuestro Creador hizo un nuevo pacto, sellando su promesa con la sangre de Cristo: perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y 31 horas y 34 minutos. En esta relación del nuevo pacto con Dios, nosotros también esperamos el día de Jehová. Lo llamamos el día de nuestro Señor Jesucristo, 1:8, y nos anticipamos a Él con gozo, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, 1:17 NVI. Cuando Jesús describió las señales del fin, también hizo que los fenómenos y desastres naturales de la historia de este mundo fueran transparentes y proféticos para nosotros. Vemos a una nación levantándose contra otra nación, grandes sismos, hambrunas como la del tiempo de Joel, epidemias, acontecimientos aterrorizantes y grandes portentos desde el cielo, persecuciones de la Iglesia, naciones que viven en angustia y perplejidad. Finalmente habrá las señales en el sol, la luna, y las estrellas, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. LC 21, 10-26. Las palabras de Jesús nos ayudan a mirar a través de estos acontecimientos y más allá de ellos a su segunda venida. Todas estas señales son un presagio de su venida al fin de los tiempos. Las señales del fin traerán un mensaje del Señor Jesús a su pueblo que espera: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. LC 21-28. El antiguo pacto que Jehová hizo con Israel en el monte Sinaí incluía tanto bendiciones como maldiciones, de modo que Moisés concluyó: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Diti 30 horas y 15 minutos. El nuevo pacto que Jesús estableció en el Calvario promete solamente bendiciones. Sin embargo, fuera de ese pacto no hay otra bendición para toda la eternidad: el que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea, será condenado. Mr 16:16. Solamente la fe del arrepentido puede levantar los ojos y esperar el día de Jehová con esperanza y gozo. Fue la incredulidad y la impenitencia lo que llevó a los israelitas a romper su acuerdo con un Dios que sin medida desde el tiempo de Abraham les había mostrado solamente gracia y misericordia. En la profecía de Joel oímos una advertencia solemne: no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Cos 6:1. Cualquiera que esté enredado en la impenitencia y la incredulidad, cuando llegue el juicio, o en el momento de la muerte, cuando su propio tiempo de gracia ya haya pasado, tendrá que decir con el pueblo de la generación del profeta: ay de ese día, porque vendrá como una devastación de parte del Todopoderoso. 1:15. Cuán bienaventurados somos nosotros que podemos mirar hacia ese día con esperanza y gozo, confiando en Jesús como nuestro Dios y Salvador. Sabemos que compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Cos 5:10. Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos, vendrá otra vez para ser nuestro juez. El día de Jehová será su día. La alarma anuncia el día de Jehová. 2:1-2. 2:1-2. El atalaya que está sobre los muros de la ciudad tocará la trompeta para advertirle al pueblo del ataque de un ejército hostil. Joel se pinta a él mismo como un vigía sobre los muros de Jerusalén que ve primero las columnas que avanzan del ejército enemigo. Llama a otro vigía para que haga sonar la alarma con el cuerno de un carnero. Nuevamente la plaga de langostas, el acontecimiento presente, es transparente y profético a los ojos de Joel. Él habla de las langostas y del venidero día del juicio todo al mismo tiempo, tal como Jesús mezcla su advertencia sobre la caída de Jerusalén con sus palabras sobre las señales del fin del mundo. LC 21, 20-28. Los habitantes de la tierra han roto su pacto con Jehová. Las langostas están avanzando para destruir sus cultivos. Como el pueblo no se arrepentirá, el día de las langostas sirve como un avance de un día más terrible. Para el impenitente pueblo de Israel, el día de Jehová será un día de tinieblas, y de oscuridad, día de nublado y densa niebla. V2. No es un día de esperanza sino un día de pavor. AM 5:20. Día de ira aquel día de angustia y aprieto, día de devastación y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Saf 1:15. El enemigo invade las colinas que están alrededor de Jerusalén. Como sobre los montes se extiende el alba. V2. Cuando Joel escribe que vendrá un pueblo numeroso y fuerte,
Son estos y los versículos siguientes una pintura literal de la invasión de Judá hecha por un ejército enemigo. Algunos intérpretes piensan que sí. Pero el mismo tipo de expresiones apareció en el capítulo 1, donde Joel escribió, un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, 1:6. Allí él describió los dientes afilados de los invasores descortezando las viñas y las higueras, describiendo claramente una plaga de langostas, 1:6, 7. Cuando el profeta escribe sobre ese pueblo grande y fuerte, v2, véase también 2:25, está describiendo los enjambres de insectos. Escribe que como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro. Todavía sigue describiendo la plaga de langostas, pero en términos que sugieren un ejército enemigo que lleva a cabo el plan de quemar todo a su paso. En los siguientes versículos el profeta da su descripción más completa sobre la plaga de langostas. Joel no es solamente un profeta, sino también un poeta con el don de dar una descripción vívida. Jehová que creó a Joel, le dio el don del habla e inspiró su libro, también usa el estilo del poeta con las palabras. Joel nos describe un cuadro de los enjambres de abejas con la metáfora de los enemigos saqueadores que llevan a cabo la destrucción donde quiera que vayan. El ejército de langostas, 2:3:11. 2:3:11. Joel compara el efecto del ejército de langostas con el de un incendio en una pradera, que convierte una tierra lozana como el jardín del Edén en un desierto inútil. Vista de cerca, la larga cabeza de la langosta se parece en algo a la cabeza de un caballo, y los insectos son tan destructores como tropas de caballería y carros, los batallones armados de ejércitos antiguos. Con más movilidad que la caballería, los enjambres de langostas hasta pueden volar sobre las montañas. Cuando aterrizan, las ramas secas y los brotes de los árboles crujen bajo su peso. La línea de avance de los enjambres grandes se extiende por kilómetros, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, v5. En un día en que los esfuerzos de los agricultores por controlarlas podían consistir solamente en pisar a las langostas y enterrarlas o en golpearlas con un palo para sacarlas de las viñas y de los árboles, no nos sorprendemos de que a la vista de los enjambres temerán todos los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Versículo 6. Un observador que describió la plaga que hubo en Jerusalén en 19:15, 19:16 escribió que ellas se comen todo lo verde que encuentran. Plantas silvestres, granos, las hojas de la higuera, las vides, hasta los olivos, todo desaparece cuando ellas avanzan. Cubren las paredes de las casas, y penetran a su interior por puertas y ventanas. La descripción nos recuerda las palabras de Joel, irán por la ciudad, correrán por el muro, subitan por las casas y entrarán por las ventanas a manera de ladrones. v9. En los versículos 10 y 11 parece como si el profeta estuviera mirando a través de la plaga de langostas y más allá de ella, y también se estuviera refiriendo a otros acontecimientos. No podemos leer acerca de los enjambres de langostas sin dejar de recordar, las huestes de los asirios avanzando sobre Samaria, y luego los ejércitos babilonios, y después las legiones romanas sitiando Jerusalén. Pero bajo la inspiración del Espíritu el profeta mira más allá hacia el futuro. Otro día de Jehová vendrá también al final. Como una señal de ese día la tierra temblará, y el sol, la luna, y las estrellas, se oscurecerán. v10, comparéis 13:10, 34, 4, mr 13:24, 25. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles, y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Mr 13:26, 27. Si los profetas describen enjambres de abejas precipitándose sobre las colinas de Judea o un ejército enemigo que cae sobre Jerusalén, ellos siempre dejan bien en claro que Jehová es el que está al mando. Él controla la historia y la naturaleza. Cuando predice la derrota y el exilio de los israelitas, el Señor dice, yo, los echaré de mi casa, Os 9:15. Cuando los asirios atacaron Jerusalén en el año 700 AC, Jehová dice por medio del profeta Isaías, la mandaré, a Siria, contra una nación pérfida, contra el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite los despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles. 16. Aquí como las langostas trepan sobre Judá, Joel escribe que Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, poderoso el ejecutor de su orden. v11. El carro que va adelante puede llevar a un general asirio, pero es Jehová el que comanda la historia, quien guía al ejército enemigo contra Jerusalén.
Puede ser que las langostas siguen su instinto ciego cuando depositan sus huevos en la arena húmeda o cuando toman vuelo en la dirección en la que el viento sopla, pero es Jehová, el que gobierna la naturaleza, quien también dirige los enjambres sobre el desierto y sobre los campos de Judea. Nosotros olvidamos fácilmente el control total que tiene Dios sobre su mundo, es su mundo, no el nuestro, o aplicamos esta verdad solamente a la historia bíblica antigua. Los profetas de Jehová corrigen nuestro entendimiento de la historia. Es nuestro Dios quien todavía hace que toda la historia suceda. Joel describe el control del Señor sobre los enjambres de langostas para que podamos confesar su poder sobre la naturaleza, el viento y la calma, las tormentas y el brillo del sol, los gérmenes y la medicina, el ritmo de las olas y el latir del corazón humano. Nosotros experimentamos nuestras propias plagas de langostas y sequías, los tornados, los huracanes, las erupciones volcánicas, las guerras entre las naciones y las revueltas sociales que experimentamos o oímos por los noticieros de televisión. El libro de Joel cumplirá su propósito en nuestra vida si aprendemos a mirar más allá y a través de los acontecimientos presentes al día que ellos presagian. En su plan para el mundo Jehová ha establecido el fin y una meta, el día que llevará a toda la historia a su final. Joel eleva nuestra visión, más allá de los enjambres de langostas, más allá de los ejércitos enemigos que sitian Jerusalén, más allá de las dificultades de nuestra propia vida, al juicio final. Él quiere que sus lectores experimenten la plaga de langostas y la sequía a la luz del día de Jehová. Su propósito es llevarlos al arrepentimiento, para que Dios los reconozca como su pueblo al final de los días, los reúna para Él mismo para siempre. Necesitamos ver cada día y cada acontecimiento a la luz del final de todas las cosas. Entonces estamos listos para oír la respuesta de Jehová, dada por medio del profeta, a la pregunta, ¿quién podrá soportar el día de Jehová? Debemos saber la respuesta a esa pregunta si es que vamos a ser reunidos con los elegidos en el último gran día de Jehová. Su palabra tiene la respuesta para nosotros. Rasgad vuestro corazón, 2:12-14. 2:12-14. Convertíos a mí, invita Jehová por medio de su profeta. Jehová les dio la promesa del Salvador a Adán y a Eva, y luego repitió la promesa en el pacto que hizo con Abraham, Isaac, y Jacob, y sus descendientes. Él liberó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto e hizo su pacto de ley con ellos en el Sinaí para separarlos de todas las naciones para él mismo, para que fueran su pueblo santo. Ellos rompieron su pacto con él, desobedecieron sus mandamientos, adoraron a otros dioses. El mensaje de Joel, convertíos a mí, es decir, regresen a mí, con todo vuestro corazón resume apropiadamente la prédica de todos los profetas. También contesta a la pregunta, ¿cómo podemos librarnos del juicio en el día de Jehová? Joel pide ayuno, llanto y lamento, v12. Estas son señales de un corazón arrepentido del pecado. El único día de ayuno ordenado por la ley de Moisés era el día de la expiación, Elvi 16:29, 31. En HCH 27, 9 al día de la expiación se le llama simplemente el ayuno. Los israelitas se negaron a sí mismos con el fin de confesarle a Dios su profundo arrepentimiento por sus pecados. Jehová por medio de su profeta llama al arrepentimiento, que va más allá de la hambruna traída por las langostas y por la sequía. Esto no debe ser una mera queja por los campos estériles y los estómagos vacíos. Joel llama a su gente a llorar porque ellos han abandonado a Jehová su Dios. A los pecadores les gusta construir defensas contra Jehová y su llamado al arrepentimiento. La gente mundana se ríe de la invitación de Dios y se rodea de las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, LC 8:14. Pero la gente religiosa tiene una propia línea de defensa. Las ceremonias religiosas se pueden convertir en una defensa contra el llamado al arrepentimiento que hace Dios. La gente del tiempo de Joel tal vez podía lamentar en voz alta y rasgar sus vestiduras en señal de dolor, y luego pensar que Dios debía oírlos, sin permitir que su palabra penetrara en su corazón endurecido. Esta es la razón por la que Joel continúa, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, v13. Él no quiere que su pueblo religioso solamente pase por las señales del arrepentimiento. Al hablarle al pueblo de Dios, el profeta espera que la palabra penetre en su corazón y en su conciencia. Él espera que las señales visibles, el ayuno, el llanto y el duelo sean señales externas de un arrepentimiento interno por el pecado pasado. La tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, 2 Cos 7:10.
La gente mundana que se ríe del llamado de Dios al arrepentimiento, probablemente no comprará ni leerá libros como el que usted está leyendo. Los comentarios sobre la Biblia son generalmente usados por gente a la que se le llama religiosa. Desgraciadamente nosotros los cristianos con frecuencia no somos diferentes del todo de la gente religiosa del tiempo de Joel, decimos nuestra confesión de pecados, cantamos nuestros himnos, piedad, oh Santo Dios, piedad. Culto cristiano, 208, 1, nos sentamos a escuchar el sermón, ponemos la ofrenda en la canasta, y pensamos que Dios debe estar satisfecho de nosotros. Nuestro culto puede convertirse en solamente cumplir con el rito externo, una defensa contra el llamado de Jehová al arrepentimiento, sin fe en el corazón, ni frutos de fe en la vida. Joel echaría abajo nuestras defensas religiosas. Por medio de él el Señor continúa llamando a casa a su pueblo errante, convertíos a mí con todo vuestro corazón, rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Permita que la ley de su santo Dios humille su orgullo, deje que él lo lleve a la contrición aunque su corazón roto le duela. El verdadero arrepentimiento repudia el pecado porque éste nos separa de Jehová, la fuente de vida y de amor. El pecador arrepentido se vuelve hacia el Señor, confiado en su gracia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piadots borra mis rebeliones. Sal 51, 1. Cuando Joel invita a los israelitas a arrepentirse, describe apropiadamente al Dios de Israel, es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo, v13. Estos son los mismos términos del pacto que el Señor usó para describirse a él mismo cuando pasó ante Moisés en el monte Sinaí, Ex 34, 6, 7. En ese tiempo también Jehová estaba tratando con un pueblo desobediente, los israelitas lo habían olvidado a él y su liberación de Egipto por los placeres de adorar al becerro de oro. Sin embargo, el Dios de Israel permaneció listo a darles nuevamente la bienvenida a casa a los pecadores. Él le mostró a Moisés cómo es Dios. Nos ama cuando nosotros no lo merecemos, clemente. Su corazón está lleno de misericordia por los pecadores, compasivo. Aunque con frecuencia fue provocado, no permite que su ira se inflame y nos destruya, tardo para la ira. Él es completamente fiel al guardar su promesa del pacto de darnos abundantes bendiciones, grande en misericordia. Aunque su ley amenaza con el castigo, él gustosamente pone de lado su juicio cuando ve que su palabra ha surtido el efecto deseado, presto a revocar el castigo. Joel no promete que las langostas desaparecerán ni que la sequía terminará. ¿Quién sabe si, Jehová, se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí? V14. El profeta le deja a Dios la manera en que responderá a la oración de su pueblo arrepentido. Joel sabe que cualquier prosperidad que venga será inmerecida. Sin embargo, hasta que Dios conteste de otra manera, el profeta espera que Jehová salve nuevamente a su pueblo, solamente porque Él es Dios misericordioso. De hecho, Joel ya ha considerado la manera en que Israel debe usar cualquier cosecha que haya levantado después que las langostas desaparecieron. Si Jehová le muestra a su pueblo tanta bondad como para terminar la plaga y la sequía, ellos llevarán ofrendas de agradecimiento de grano y de vino al templo. Joel no está regateando con Dios, él simplemente está seguro de que Dios será misericordioso, tan seguro, que él ya ha pensado en términos de ofrendas de agradecimiento. Él sabe que la fe viva producirá frutos de agradecimiento. Tal vez Jehová use los amargos resultados del pecado, tal vez un accidente serio o una enfermedad, para hacer que los pecadores regresen hacia él. Así la plaga de langostas y la sequía hicieron que Israel ayunara, llorara, y se lamentara. Sin embargo, el mensaje de Joel pone ante Israel y ante nosotros una razón mejor para apartarse del pecado y regresar a Jehová. Es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. V13. El motivo para el arrepentimiento sincero, como cualquier otro buen efecto en nuestro corazón y en nuestra vida, es la gracia y la misericordia del Dios amoroso, demostradas en el sacrificio de su Hijo por los pecados del mundo. Es verdad que nuestros pecados merecen la condenación, y que de hecho trajeron los dolores del fuego del infierno sobre Jesús. Pero una vez que hayamos reconocido esto, la palabra de Dios inmediatamente aparta nuestra atención de nuestros pecados y nos lleva a la gracia, compasión, paciencia, y amor, de nuestro Salvador. Un llamado a orar para que Dios otorgue la liberación, 2, 15-17. 2, 15-17. El profeta llama a todo el pueblo a que guarde ayuno, a reunirse en una asamblea y a dejar que los sacerdotes los guíen en la oración.
en el primer día del séptimo mes de cada año y en el día de la expiación, Yom Kippur, en el año de jubileo se hará sonar el cuerno del carnero por toda la tierra. El Vi 23, 25, 9. Joel haría que la gente separara un día especial de arrepentimiento y de oración a Jehová, como el día de la expiación, debido a la plaga de langostas y la sequía. El profeta llama hasta a los niños pequeños que son amamantados, llama a sí mismo a la novia y al novio, aunque podría esperarse que solamente estuvieran pensando el uno en el otro. De esa manera Joel pone bien en claro que todos deben ayunar y orar. Nuevamente, como en 1:13, el profeta primero convoca al pueblo y después a los sacerdotes. Sus oraciones sintetizan las peticiones de todo el pueblo de Israel. Ellos deben pararse en el atrio interior del templo ante el altar de Jehová con las manos vacías, sin ofrendas de gratitud. En vez de cantar salmos de gratitud y alabanza, se deben acercar al altar a orar con lágrimas de arrepentimiento, mientras que todo el pueblo reunido en el atrio exterior del templo se les une en una oración de arrepentimiento. Su oración tiene un fuerte parecido a la intercesión de Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo había erigido el becerro de oro. Dios amenazó entonces con destruir al pueblo de Israel, y Moisés oró, ¿por qué han de hablar los egipcios? Diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel. Ex 32 horas y 12 minutos, 13. Joel también guía a los sacerdotes a orar, perdona, Jehová, a tu pueblo, tu heredad, V17, o sea de estos descendientes de Abraham, Isaac, y Jacob, con quienes tú hiciste el eterno pacto del Evangelio. La oración del sacerdote, como la oración de Moisés, apela al honor de Dios como si dijera, no permitas que los paganos se mofen de tu pueblo y se rían de ti, Dios de Israel. Ellos podrían decir que tú abandonaste a Israel, o que estabas demasiado ocupado en otro lugar para proteger a tu pueblo escogido. Perdónanos, y no permitas que los idólatras hablen de esta manera de ti. Joel no es presuntuoso, no le dicta a Jehová cuál debe ser la respuesta a la oración de Israel. Sin embargo, por las promesas de Dios, él es muy osado y anima a los sacerdotes y al pueblo a apelar abiertamente al honor de Dios y a las promesas de su pacto en sus oraciones que piden liberación. ¿Puede el profeta enseñarnos esa osadía en la oración? Cuando la iglesia ora, ya sea pidiendo obreros para la cosecha del Señor, o pidiendo protección contra los perseguidores, o pidiendo fortaleza para confesar a Cristo en un mundo hostil, le recordamos a Dios que nosotros somos su pueblo. Oramos como hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora en la tierra llevamos el nombre de nuestro Padre, y su honor está en juego cuando nosotros lo representamos. Cuando los cristianos oran, por enfermedades, pidiendo ayuda en todas las otras dificultades, pidiendo fortaleza para llevar nuestra pesada carga, pidiendo el corazón alegre en tiempos deprimentes, también podemos recordarle a Dios, querido Padre, por medio de Jesucristo yo soy tu Hijo. Perdóname, ayúdame, líbrame de las dificultades. Entonces te agradeceré y te honraré. Haz que la liberación que tú me envías glorifique tu nombre ante los hombres para que otros puedan ser unidos a mí al alabarte. Con el siguiente versículo comienza la segunda parte principal del libro de Joel. Jehová contesta la oración penitente y creyente de su pueblo. La promesa de desviar el juicio y de enviar bendición, Joel 2, 18:3, 21. La respuesta de Jehová, el fin de las langostas y de la sequía, 2, 18:20. 2, 18:20. Jehová se describe a él mismo como un Dios celoso, ex 25. Él está lleno de celo por llevar a cabo sus amenazas y sus promesas. Aquí él quiere decir que es solícito para su propia tierra y para su pueblo, ha prestado bastante atención a la oración de ellos. A él también le interesa que los paganos no desprecien a él ni al pueblo de Israel. Por lo tanto, contesta que renovará su provisión, de grano, de vino, y de aceite de olivo. Él hará que las langostas se vayan y que termine la sequía. El profeta describe las langostas como un ejército del norte, véase la Biblia de las Américas, en el versículo 20, lo que es una comparación extraña, ya que los enjambres generalmente volaban a Israel viniendo del desierto del este y del sur. Junto con la plaga de langostas es probable que el profeta tenga en mente a los ejércitos asirio y babilonio que invadieron Canaán viniendo del norte, Yehuna 14, 15, para llevar a cabo los juicios de Jehová.
Es por causa de ellos que él está aplicando el nombre del norte al enjambre de langostas. O tal vez estos enjambres se acercaron en un viento que viene del norte. Un testigo dice que en los años 19, 15, 16 las langostas volaron sobre Jerusalén viniendo del noroeste así como también del sur. Jehová promete llevar los ejércitos de langostas al desierto estéril que está al sur del Negev judío. Una manera en que las masas de langostas perecerán es soplándolas al mar. Si Joel tiene en mente el Negev, el mar del este sería el mar muerto y el mar del oeste el Mediterráneo. La fetidez que se levanta cuando las langostas muertas queden en la orilla y se pudran mostrará que Jehová ha destruido a los enemigos de Israel ahogándolos en el mar, así como triunfó sobre la caballería y carros de Faraón durante el éxodo de Egipto. Ex 15:4, 5. Dios le ha asegurado a su pueblo una respuesta a su oración penitente y creyente. Su promesa lleva a tal certeza de la liberación, que Joel inmediatamente rompe en un salmo de alabanza, y llama, a la tierra misma, a los animales salvajes, y al pueblo de Sión, a regocijarse con él. Un salmo de agradecida alabanza, 2, 21-24. 2, 21-24. El libro de Joel ilustra bellamente la manera en que Dios nos invita a orar, promete oírnos y nos llama a alabarlo. Invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Sal 50 horas y 15 minutos. Israel ha pasado por un día, por un año de dificultades, la plaga de langostas y la sequía. Jehová ha prometido liberación, y su profeta guía al pueblo a honrarlo con este salmo. Los animales salvajes que jadeaban por Jehová, 1:20, serán satisfechos. Las higueras, los viñedos, los olivos, y los campos de trigo, rendirán otra vez cosechas abundantes. Las lluvias del otoño, que caen en octubre y noviembre, suavizarán la tierra para que los agricultores puedan plantar, y las lluvias de la primavera, que llegan en marzo y en abril al final del húmedo invierno, asegurarán espigas llenas de grano. El día de la angustia ha guiado al pueblo de Dios a regresar a él. La bondad de Jehová al contestar su oración los lleva ahora a alabarlo. En el versículo 23 se produce un desacuerdo entre las traducciones de estos versículos. Os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Una impresión anterior de la New International Version, en inglés, decía, os ha dado un maestro de justicia. La palabra hebrea moré significa maestro, pero después en este versículo la misma palabra significa la lluvia temprana, la lluvia de otoño en Israel que suaviza la tierra para poder plantar. Allí está unida a una palabra que significa lluvia tardía, las lluvias tardías del invierno y de la primavera que deben caer para asegurar una buena cosecha. Es un principio válido de cualquier traducción el interpretar una palabra de acuerdo con su contexto, es así que los traductores de la Nueva Versión Internacional, siguiendo aquí la traducción al inglés, prefieren ahora lluvias de otoño, lluvia temprana en la Reina Valera, versión de 1995, las dos veces que la palabra aparece en este versículo. Si Joel hubiera querido dar el significado de maestro, este pasaje sería una referencia al Mesías como la causa final del favor de Dios y del gozo de su pueblo. Por otro lado, os ha dado la primera lluvia a su tiempo asterisco encaja con las otras palabras y versículos de esta parte del libro de Joel. Dios muestra su justicia al escuchar la oración de arrepentimiento de su pueblo y al terminar la sequía a tiempo para el otoño que es la estación de plantar. Jehová Dios nos ha dado a su Maestro de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Él también envía las lluvias que hacen que nuestros cultivos crezcan. Su don del Salvador es el mayor de los dones, que produce frutos para la eternidad, y confesamos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. St. 1:17. El hecho de que los traductores creyentes de la Biblia continúen revisando su traducción no debe perturbar nuestra fe, siempre que sus interpretaciones sean fieles al texto y de acuerdo con otros pasajes claros de las Escrituras. Dios habla nuevamente después del salmo agradecido de alabanza de su pueblo. Una promesa de abundancia, 2, 25-27. 2, 25-27. Así como en 1:4, el versículo 25 tiene 4 palabras diferentes para el ejército de langostas que ha arrasado la tierra. Ellas probablemente no designan las diferentes fases de la vida del insecto, sino que enfatizan el número de enjambres, y la devastación total que causaron. Los años que comió la langosta, han consumido cualquier cosecha que la tierra hubiera producido durante 2 años o más. Jehová las llama mi gran ejército que envié contra vosotros, v25. No deja ninguna duda de que Él está al mando cuando su pueblo sufre, la sequía, la derrota, o el desastre de cualquier tipo.
Yo que formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto, le recuerda a su antiguo pueblo y también a nosotros ahora. Is 45, 6, 7. Al decir os restituiré, Dios le dice a su pueblo que la bendición que seguirá en los próximos años hará más que equilibrar el daño de los años que comió la langosta. Jehová, por medio del profeta, le ha enseñado a su pueblo a mirar más allá y a través de la plaga de langostas y la sequía hacia el día de Jehová, cuando él juzgará al mundo. De la misma manera ahora una profecía de la prosperidad futura prefigura e incluye la felicidad perfecta para el pueblo de Dios en la eternidad. Entonces alabaremos el nombre de Dios para siempre por haber obrado las maravillas de su salvación para nosotros. La promesa de Joel nos recuerda las palabras de Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aro 8:18. Entonces el pueblo de Dios nunca más será avergonzado. Sus enemigos no podrán mofarse de ellos otra vez, porque ellos serán librados de todos los enemigos para siempre. Al leer sobre la manera en que Jehová envió la plaga de langostas, seguida por la sequía, y luego liberó a su pueblo en el tiempo de Joel, nuestra reacción inicial puede ser: ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿De qué manera puede consolarme en mis aflicciones? El profeta nos ha enseñado a mirar a través de los juicios de Dios en la historia y más allá de ellos, incluyendo las enfermedades, los pesares, y los fracasos de nuestra vida, al día de Jehová. En vista de ese día, Dios nos llama a regresar a Él con corazón arrepentido buscando su misericordia. Cada vez que nuestro Dios obra sus maravillas para sanar nuestras enfermedades, consolarnos en nuestros pesares, y levantarnos después de nuestros fracasos, nos está enseñando que siempre podemos esperar en Él. Los cristianos pueden ser realistas optimistas. Sabemos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, HCH 14:22, pero la liberación que proviene de Dios será una realidad. Él mostrará que Él es Jehová vuestro Dios, y no hay otro, v27. Entonces lo glorificaremos por el resto de nuestros días en la tierra. Y aun si su liberación no llega en la tierra, pasaremos la eternidad alabándolo en el cielo. Tarde o temprano llegará el tiempo en que Jehová nuestro Dios obrará maravillas para nosotros. Ahora puede ser que nos sintamos abandonados y avergonzados ante el mundo, pero en las palabras de la promesa dada a través de Joel, el tiempo llegará cuando Dios nos asegure: mi pueblo jamás será avergonzado, v27. El derramamiento del Espíritu, 2, 28-32. 2, 28-32. Dios se reveló a Él mismo en los tiempos del Antiguo Testamento por medio de sueños y visiones y por medio del don de su Espíritu a sus profetas. Cuando Él quiso que José supiera que gobernaría sobre sus hermanos, le dio al joven un sueño, GN 37, 5-9. Dios quería que Jacob supiera que no debía sentir temor de ir a Egipto, entonces le habló al anciano patriarca por medio de una visión en la noche, GN 46, 2. Él quería que su pueblo confiara en el Salvador que cargaría con sus pecados, y entonces le dio su espíritu a profetas como Joel e Isaías, para que tuvieran visiones proféticas, Is 1:1, y para inspirarlos a escribir acerca del varón de dolores en quien Dios cargaría la iniquidad de todos nosotros, Is 53, 3-5. Estas revelaciones por medio de sueños, visiones, y profecías, por el don del Espíritu Santo, no se les dieron a todo el pueblo de Dios sino solamente a aquellos que Él había elegido. Cuando Jehová de una manera especial tomó el espíritu que reposaba sobre Moisés, e inspiró a 70 ancianos que iban a ayudar a Moisés a juzgar al pueblo, Josué no consideró apropiado que 2 de los ancianos profetizaran en el campamento israelita. Moisés contestó: ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. NM 11:29. Ese deseo expresado por Moisés será otorgado después, dice Joel, antes del último gran día de Jehová. El profeta se alegra de antemano en el día en que Jehová pondrá su espíritu en todo el pueblo de Dios, niños y niñas, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, hasta los esclavos de menor categoría. Todos tendrán el privilegio de recibir la revelación de Jehová. 50 días después de la resurrección de Jesús, cuando todos sus seguidores estaban reunidos en un lugar, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En griego, como también en hebreo, la misma palabra significa espíritu y viento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran.
HC 2, 1-4. Cuando la gente preguntó, ¿qué quiere decir esto?, Pedro se paró y les contestó, esto es lo dicho por medio del profeta Joel, HCH 2:16. Entonces él citó a Joel 2, 28-30 como el texto de su sermón. Pentecostés fue el cumplimiento visible de la profecía de Joel. Algunos dicen que la promesa de Joel se está cumpliendo nuevamente hoy cuando ellos elevan las manos al cielo, se mecen de un lado a otro y balbucean palabras que nadie puede entender. Ellos animan a todos los cristianos a buscar el don de hablar en lenguas. Pero Dios usó sueños, visiones, y el don de su Espíritu en el tiempo del Antiguo Testamento, para revelarle su voluntad a los hombres. Dios se revela a Él mismo hoy día por medio de las palabras de sus profetas del Antiguo Testamento y de sus apóstoles del Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras. Todo el pueblo de Dios puede leer esta revelación y enseñársela a otros. Dios nos da su palabra a todos nosotros, niños y niñas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, hasta al cristiano más sencillo y más humilde. Dios por medio de la palabra, derrama su espíritu en todo su pueblo, crea y fortalece su fe en Jesús, produce frutos de fe en su vida, y los capacita para hablarles de su revelación a otros en el mundo. Íntimamente relacionado con la profecía de Joel sobre Pentecostés, Dios describe el tiempo antes del fin del mundo. Esta descripción verbal de las imágenes y sonidos de batalla y de las señales en el cielo es similar a la manera en que otros profetas describieron el día de Jehová, por ejemplo, Saf 1, 14-16, a las Baísens de Juan en Apocalipsis sobre los días finales, 6-12, 8-7, y a las palabras de Jesús cuando describió las señales de su venida, Mt 24-29. En el sermón de Pentecostés sobre este texto Pedro proclamó claramente la liberación del juicio que Jehová había establecido en el monte de Sión y en Jerusalén. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. HCH 2, 36-38. Cuando los profetas de Dios hablan del tiempo después o de aquellos días, 3:1, no dividen el periodo del Nuevo Testamento en años, décadas ni siglos. En el transcurso de solo unos versículos Joel habla del Pentecostés y de las señales que anunciarán la segunda venida de Cristo, incluye también todo el tiempo de gracia transcurrido entre estos acontecimientos, la era completa del Nuevo Testamento. Este es el tiempo en que vivimos, cuando el Evangelio está siendo proclamado, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, es decir el Señor Jesucristo, será salvo. V32. Todos nosotros hemos heredado todas las bendiciones de Pentecostés y hemos sido preparados por medio de la fe en el Evangelio a enfrentarnos y a sobrevivir el juicio final. Necesitamos recordar que el gran día de gracia de Dios ha sido extendido por una razón. Como dijo Pedro refiriéndose al último versículo del capítulo 2 de Joel, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:39. El apóstol Pablo también cita este versículo en Romanos 10:13. Él imprime en nosotros lo que es la obra de la Iglesia, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aro 10, 13-15. Algunas iglesias le pueden ofrecer a su comunidad todo tipo de servicios sociales, actividades recreacionales, y acontecimientos culturales. En ocasiones puede ser que nos sintamos obligados a disculparnos por nuestra propia iglesia cuando todo lo que le ofrece al mundo es la palabra. Pero verdaderamente necesita el mundo algo más que la palabra. Las buenas nuevas sobre Jesús son el llamado de Dios a los pecadores que están cerca y que están lejos. El Espíritu obra por medio de la palabra y del bautismo, para llevarlos a la fe en el Salvador. Por medio de la fe los pecadores sobreviviremos al gran y terrible día de Jehová y seremos bendecidos con la vida eterna. La Iglesia está aquí para extenderle el llamado de Dios a toda la humanidad, en nuestra tierra natal y en cualquier lugar del mundo. Dios derrama su Espíritu sobre nosotros y sobre nuestros hijos para que podamos extender este llamado de su Evangelio a otros. Seremos guiados a hacer fielmente este trabajo hasta que amanezca el día final en que Jesús venga nuevamente a juzgar a los vivos y a los muertos. Las naciones juzgadas, 3:1-3. 3:1-3. En este capítulo Dios describe el juicio final, cuando todas las naciones deban reunirse ante Él.
El juicio tiene dos lados, las fortunas de Judá y de Jerusalén serán restauradas, pero serán castigados los enemigos, que esparcieron el pueblo de Dios, que dividieron su tierra, y que trataron a sus hijos con desprecio. Jehová comienza a llevar a cabo su juicio dentro de la historia del mundo, pero el arreglo final de las cuentas tendrá lugar al fin de los tiempos. En los días del rey Josafat de Judá, 873-848 AC. Jehová les dio a los judíos victoria sobre los moabitas, amonitas, y edomitas, en un valle en el desierto, 12R20, 1:30. El valle fue llamado Valle de Beracao de la Alabanza, 12R20-26, y tal vez algunas de las personas le dieron el nombre del victorioso rey de Judá. Pero al usar el término el Valle de Josafat, V2, el profeta probablemente no quiere decir un lugar geográfico especial en la tierra de Canaán. El nombre Josafat significa Jehová juzga. El Valle de Josafat es sencillamente el tribunal de juicio de Dios, véase 3:12. Después Joel lo llama el Valle de la Decisión, 3:14. Moisés dijo que, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Diti 32, 8-10. Aun cuando el castigo justo de Dios cayó sobre su pueblo, él seguía amándolos. Las naciones extranjeras podrán llevar a cabo su juicio sobre Israel, pero ellas mismas incurrieron en la culpa cuando tocaron a la niña de su ojo. Sac 2:8. Las naciones enemigas estaban pecando contra el Dios de Israel, al llevar a Israel al exilio, repartiéndose la tierra prometida entre ellas, esclavizando a los hijos de Israel, y usándolos como dinero para comprar prostitutas y vino para ellas. Jehová que nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, 1 P 2:9, protege a su iglesia hoy con el mismo cuidado. Al llamarnos sus ovejas, Él promete, nadie las arrebatará de mi mano, JN 10:28. Jesús ama, alimenta, y vela, por la iglesia como su novia, tan querida como su propio cuerpo, EF 5, 22-31. Él nos guarda como la niña de su ojo. Juicio sobre Tiro, Sidón, y Filistea, 3:4-8. 3:4-8. Nos gustaría establecer la época en que Joel profetizó, basándonos en la referencia a un ataque hecho por los filisteos, que eran los antiguos enemigos que vivían al suroeste de Israel, y por los fenicios que vivían al noroeste de Israel. Sin embargo, los filisteos fueron enemigos de Israel desde el período de los jueces y hasta por lo menos el tiempo del profeta Zacarías, que llevó a cabo su ministerio aproximadamente 500 años antes de Cristo. Fenicia, bajo el gobierno de Hiram de Tiro, fue amigable con David y con Salomón. En algún tiempo posterior Tiro y Sidón deben haberse vuelto contra Israel, véase también a M1:9-10, pero no sabemos cuándo. Las referencias son demasiado generales para establecer la fecha del ministerio de Joel. En algún momento los filisteos y los fenicios debieron haber atacado Judá, saqueado Jerusalén, y deben haberse llevado esclavos judíos en sus barcos mercantes para venderlos lejos en Grecia. Jehová amenaza con traer a los judíos de regreso de su cautiverio y usarlos como un instrumento de su juicio sobre sus enemigos. Ellos capturarán las ciudades filisteas y fenicias, y venderán a sus habitantes a los lejanos sabeos, el pueblo que habitaba Saba al suroeste de Arabia, actualmente Yemen. No sabemos cuándo ni cómo se cumplió esta profecía, pero da testimonio de que Dios ejecuta su justicia en la historia humana. Los mismos esclavizadores puede ser que sean esclavizados. Jehová a veces demuestra su justicia en la historia, antes del juicio final, pero tal vez es apropiado aquí que recordemos que el hombre no se debe atrever a llevar a cabo los juicios de Dios. Dios no se dirige a Israel, diciendo trata a tus enemigos como ellos te han tratado a ti. Aquí se aplican las palabras de Jesús, amad a vuestros enemigos, Mt 5:44, y la amonestación de Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, Aroú 12:19. Dios también ha hablado con respecto a esto. El juicio de las naciones, 3:9-13. 3:9-13. El profeta describe el juicio final de Dios con dos figuras, la batalla y la cosecha. La primera compara el día del juicio a una batalla final.
Por un lado están el Señor y sus santos ángeles, los poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, Sal 103, 20. Su número era millones de millones, AP 5:11, Daniel 7:10. Por otro lado están todas las naciones incrédulas del mundo. Ellas han usado su poder para oprimir a muchas naciones más débiles, incluyendo al pueblo escogido de Dios. Ahora el profeta irónicamente llama a los guerreros de las naciones a una batalla que ellos están seguros de perder. Para describir la paz que el Señor les tiene guardada y que se manifestará al final de los tiempos, a su pueblo que ya está cansado de la batalla, los profetas Isaías y Miqueas le dicen, volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en jacs, Is 2:4 y Mi 4:3. Joel usa estas mismas palabras en el orden opuesto. Así las naciones orgullosas que han vivido en la prosperidad son llamadas a la batalla final, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras jacs. Nadie se puede escapar de esta confrontación. Hasta el débil debe unirse a esta batalla. Se nos recuerdan las palabras de Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, 2 Cos 5:10. El profeta y el pueblo fiel de Dios están listos. Haz venir allí, Jehová, a tus fuertes, dicen ellos, v11. En el versículo 12 Jehová habla llamando a todas las naciones al valle de Josafat, es decir, ante su trono del juicio, como en el versículo 2. Aquí Jehová introduce una segunda comparación para el juicio final. Ese día será como una cosecha final en los graneros y viñedos. Ya terminó el tiempo de crecimiento y los cultivos están maduros. El séguede empuña la hoz para cortar el grano, desprende los racimos de uvas para meterlos en la presa, el lague donde el jugo será extraído. Estas son figuras del acto de la separación final que hará Dios. Su tiempo de gracia para el mundo terminará el día del juicio. Él llevará a su fin la historia del mundo. Juan el Bautista dijo de Jesús, su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, Mt 3:12. Isaías usa la figura de una prensa de vino para pintar al Mesías como el juez de las naciones, he pisado yo solo el lague, y de los pueblos nadie había conmigo, los aplasté con ira, y los pisoteé con furor, y 63:3. En esta parte del capítulo el profeta está describiendo en especial el juicio de las naciones impías. Por lo tanto, él habla del castigo para el pecado, porque mucha es la maldad de ellos, v13. Para las naciones impías, así como para los impenitentes de Israel, el día de Jehová será en verdad espantoso, ya que será el principio del castigo eterno. El día del Señor en el valle de la decisión, 3:14-21. 3:14-16. ¿Quiénes son estos muchos pueblos? Todas las naciones de alrededor, ha escrito Joel, v12. Jesús dijo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán, JN 5:28, 29. Serán reunidos en el valle de Josafat, el lugar donde Jehová juzga, versículos 2 y 12. En el versículo 14 se le llama el valle de la decisión, de una palabra griega que significa cortar y después decidir estrictamente. Jehová, el juez justo, hará saber su decisión severamente justa, que dividirá a toda la humanidad en dos grupos por la eternidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua, DN 12:2. ¿Cómo podemos oír la descripción que hace Joel del juicio final sin sentir hambre y sed de las buenas nuevas de Dios? Todos nos podemos imaginar a nosotros mismos entre estos muchos pueblos en el valle de la decisión. Pero no necesitamos esperar ese día de Jehová para saber cuál es la decisión severamente justa del juez. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él, no es condenado, JN 3:17, 18. El juicio final solamente pone de manifiesto una decisión de gracia que Dios tomó cuando nos escogió desde la eternidad para que seamos suyos, y después nos redimió de todo pecado con la sangre de su Hijo. Tampoco nos atreveremos a quedarnos callados sobre el otro resultado del juicio final. El que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, JN 3:18, 19.
E irán estos al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. MT 25 horas y 46 minutos. Si el doble resultado del juicio final ha penetrado en nuestro corazón y nuestra mente, la obra de la Iglesia de Cristo se convertirá en algo muy urgente para nosotros. Las buenas nuevas de Dios dicen que su Hijo murió por los pecados de la humanidad, y que resucitó para proclamar su perdón a todo el impío y culpable mundo. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. HCH 17:30, 31. El mismo Jesús resucitado señaló al juicio y a su doble resultado cuando nos envió a hacer discípulos de todas las naciones, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. MR 16:15, 16. Joel describe el oscurecimiento de los cuerpos celestiales que introducirá los últimos tiempos. Jehová le prometió a Noé que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. GN 8:22. Al hacer que dejen de brillar, el sol, la luna, y las estrellas, Jehová dará el aviso final de que los días que le quedan a este mundo están contados. En ese día Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén con tal fuerza que temblarán los cielos y la tierra. V16. Aquí tenemos un resultado del juicio final. Jehová, Dios de Israel, que se dio a conocer durante los tiempos del Antiguo Testamento en el Templo de Jerusalén, quien más tarde escogió entrar al mundo como un bebé judío, regresará en gloria para ser el juez del mundo. Su juicio enviará una furiosa tormenta de fuego sobre los impíos. El versículo 16 también revela el otro resultado del juicio final: Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. El refugio y la fortaleza son designados para protegerse de los enemigos. Dios mismo rodeará a su pueblo para mantenerlo seguro para siempre. El pueblo de Dios llegará al último día en la misma confianza tranquila con la que se enfrenta a todos los días de su vida. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Sal 46, 1, 2. Si este fuera el único pasaje que describe el juicio final, podríamos pensar que el profeta pinta a toda la nación de Israel a la derecha del juez y a todas las otras naciones a su izquierda. Joel ha aclarado este cuadro al principio de su libro. Las palabras iniciales de advertencia del profeta fueron dichas y escritas primero para los hijos de Israel: grande es el día de Jehová, y muy temible, ¿quién podrá soportarlo? 2:11. Los israelitas que abandonaron a Jehová no estaban listos para enfrentarse a él en el último día. Los impenitentes y descreídos enemigos de Dios, ya sean judíos o gentiles, deberán temblar cuando oigan que su juez les habla con una voz espantosa como el trueno, terrible como el rugido del león. Para ellos, ese día será de tinieblas y no de luz. AM 5:18. Por otro lado, Dios preparó a algunos de antemano para la gloria, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aro 9:24. Un pueblo penitente, judíos y gentiles que confían en la misericordia de Dios, descubrirá que Jehová es su refugio contra toda tormenta, su fortaleza contra todo enemigo. Ellos son el Israel verdadero y creyente, los hijos de Abraham, porque ellos son de la fe de Abraham. Aro 4:16, véase también Ga 3:9. Jehová concluye la profecía de Joel con una promesa de bendición eterna para su pueblo creyente. 3:17-21. Jehová promete que va a vivir entre su pueblo en Sión. Al sur de la colina del templo está el monte Sión, sobre el que fue construida la antigua ciudad de David. El monte Sión o Sión representa a la ciudad de Jerusalén, la ubicación del templo, donde Jehová Santo puso su nombre entre el pueblo de Israel. Su pueblo santo que vive con él allí nunca debe temer una invasión de ningún ejército extranjero. ¿Qué significa esta promesa? ¿Se encuentra su cumplimiento en el moderno Estado de Israel? Difícilmente. Ni esta nación ni ninguna otra sobre la tierra goza de una seguridad perfecta de todo enemigo. Dios les está dando al monte Sión y a Jerusalén un papel especial en la historia de los últimos días antes de su venida en gloria. Algunos cristianos piensan que así es, y esperan que Jesús establezca un reino de 1000 años sobre la tierra con su cuartel general en Jerusalén inmediatamente antes o después de su venida visible en gloria. Pero él mismo testificó:
mi reino no es de este mundo, JN 18:36. Jehová está profetizando la verdad del Nuevo Testamento en términos de la historia del Antiguo Testamento. Él no está hablando sobre la actual ciudad terrenal de Jerusalén, sino sobre lo que el apóstol Pablo llama la Jerusalén de arriba, Ga 4:26, la Santa Iglesia Cristiana. Así como el templo, el lugar donde a Dios le agradó poner su nombre en los tiempos del Antiguo Testamento, estaba en Jerusalén, la ciudad construida sobre el monte Sión. De la misma manera Dios mismo vive ahora entre su pueblo en la persona de Jesucristo para librarnos de todo enemigo, incluidos el diablo y de la muerte. Cuando nuestro Dios está con nosotros, tenemos toda bendición. Los dones que Dios nos da por medio de la gracia que es a través de la fe en Cristo son poéticamente descritos aquí en vívidos términos terrenales: nuevo vino, que fluye de las montañas viniendo de los viñedos que están en las terrazas, leche que fluye de las colinas donde pastan las cabras y el ganado, agua que llena los cauces de Judea constantemente, que usualmente están secos la mayor parte del año, y hasta un manantial de agua que sale del templo, suficiente para regar el valle de las acacias, Sittim. Las acacias crecen en el desierto. Proveen bastante madera de la que fueron construidas partes del tabernáculo, ex 35 horas y 24 minutos, 36 horas y 20 minutos, 37, 1, etc. La palabra hebrea para acacias es Sittim. Este es el nombre del lugar donde Israel acampó al lado este del Jordán, NM 25, 1. Y como las acacias crecen en el desierto, Dios puede estar usando el valle de las acacias para describir al desierto en general en una tierra seca como Canaán, y para un pueblo que una vez vagó errante hasta por el desierto más árido, no hay bendición terrenal más preciosa que el agua. Como Joel, Ezequiel también pinta un río que corre saliendo del templo en los últimos tiempos, haciéndose más y más profundo cuando corre, convirtiendo el agua salada en agua fresca, llevando grandes cantidades de peces y regando los árboles frutales de todo tipo, Isi 47, 1:12. En tales términos del Antiguo Testamento, los profetas presentan las bendiciones que Cristo provee para su pueblo en el Nuevo Testamento. Aún ahora, los creyentes gozan del perdón de los pecados, de vida con Dios, de su ayuda en toda dificultad. Nosotros los cristianos ahora vivimos en aquel tiempo, v18, y gozamos de estas bendiciones aun cuando todavía habitamos el mundo que sufre, del dolor, de las dificultades, de las fatigas, y de las lágrimas, que han seguido a la caída en el pecado. Al mismo tiempo, Jehová nos está pintando un cuadro de las bendiciones de la vida eterna en el cielo, usando el escenario, los colores, y las formas, de nuestra vida en la tierra. En el último capítulo de la Biblia, Juan ve un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, AP 22:1, 2. La vida eterna con Dios se describe como el fruto del árbol de la vida, producido cada mes durante todo el año, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, AP 22:2, 3. Las bendiciones celestiales brillan a través de estas pinturas terrenales. Este es el tipo de lenguaje que usaron Joel y los otros profetas del Antiguo Testamento, para describir las bendiciones de la Iglesia del Nuevo Testamento. Sus palabras mezclan lo terrenal y lo celestial, el tiempo y la eternidad juntos, describe toda la vida de la Iglesia de Dios desde aquí hasta la eternidad. Los profetas entregan todos los regalos de Dios, por decirlo así, envueltos en una caja. Una vez más en los versículos 19 a 21, Jehová describe el resultado doble del juicio. Egipto y Edom derramaron la sangre del pueblo de Dios. Los egipcios, por ejemplo, mataron al buen rey Josías, 2 Reverendo 23-29, los edomitas mataron a los fugitivos que escapaban de Judá, Abdí 14, 15. Porque Egipto y Edom eran los enemigos de Israel, ellos representan a todos los enemigos de Jehová. Sus tierras serán un desierto baldío para siempre, una figura de la desolación de la condenación. Judá y Jerusalén, por otro lado, será, habitada, para siempre, v20, nuevamente una referencia en términos del Antiguo Testamento para indicar el reino eterno de Cristo entre su pueblo creyente, la Santa Iglesia Cristiana. Hubo un tiempo en que Dios no perdonó la culpa del pueblo de Israel. No el perdón sino el juicio, el exilio en Asiria y en Babilonia, siguió a la culpa de sangre de los impenitentes israelitas que sacrificaron a sus hijos a los ídolos, 2 Reverendo 17-17. Manasés, un impío rey de Judá, derramó mucha sangre inocente en gran manera,
hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. 2 Reverendo 21-16. Jehová estaba airado con Jerusalén y con Judá hasta que los echó de su presencia. 2 Reverendo 24-20. Pero el prometido Salvador de Jehová le quitará al hombre la culpa de sangre. Los habitantes de la Nueva Jerusalén, judíos y gentiles, miran con fe a este Salvador del pecado. Bajo su nuevo pacto Jehová perdonará la maldad de ellos, y no se acordará más de su pecado. 31 horas y 34 minutos. Jesús derramará su sangre del nuevo pacto, por muchos, para remisión de los pecados. Mt 26 horas y 28 minutos. Para concluir su profecía, Joel alaba a Dios con una confesión agradecida: Jehová morará en Sión. V 21. El profeta Ezequiel termina su libro con una nota similar, dándole a la Nueva Jerusalén el nuevo nombre Jehová Sama, que significa Jehová está allí. Ezequiel 48 horas y 35 minutos. Dios estuvo con su pueblo en los días de Joel para librarlos del flagelo de la plaga de langostas y de la sequía. Dios vivió visiblemente entre su pueblo en la persona de su Hijo Jesús. Antes de ser quitado de la vista de sus creyentes, Jesús también les prometió: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mt 28 horas y 20 minutos. Él continúa asegurándonos su presencia cuando nos habla en su Evangelio y nos da su propio cuerpo y sangre en el sacramento. Sin embargo, también es verdad que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento todavía vivimos en la esperanza. Ya vivimos en el día de Jehová, pero también esperando ansiosamente la revelación del Señor Jesucristo. 1 Cor 7 Biblia de las Américas. Entonces, de una manera nueva, mucho mejor de lo que nuestras pobres palabras humanas puedan describir o de lo que nuestra pobre mente humana pueda imaginar, todo el pueblo de Dios reunido de cada nación, y de todos los siglos verá claramente y sabrá por completo lo que significa Jehová mora en Sión. En el último capítulo de la Biblia Juan nos dice lo que nosotros anhelamos y lo que esperamos: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. AP 21:3, 4, esperando con ansiedad ese día de Jehová, oramos: ven, Señor Jesús. AP 22:20.